Vamos a conversar en estos instantes con el candidato asambleísta Ricardo Patiño de la Revolución Ciudadana, a quien saludamos y le damos la cordial bienvenida. Muchísimas gracias por atender esta conversación, mi estimado Ricardo. Para empezar, ya tenemos prácticamente la totalidad de las actas escrutadas por parte del CNE, pero sin embargo hay que esperar a que se oficialicen estos resultados, que quedarían más o menos de esta manera: 44.15% para Daniel Noboa, 43.95% para Luisa González. Resultado sumamente apretado, mi estimado Ricardo, pero al parecer la Revolución Ciudadana lo celebró como que si es un triunfo, a pesar de que ha quedado en segundo lugar en estos dos puestos que han sido una pugna política en este proceso democrático. ¿Esto se podría pensar como que la Revolución Ciudadana estaba pensando que se podría definir esta elección presidencial en una sola vuelta? Hola, primero, Pedro, saludo para usted y saludo para su audiencia. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Mire, no ha terminado el conteo de votos. No ha terminado, es importante decirlo. No, pero falta, estamos en el 99.40%, casi ya está la totalidad. Sí, pero hay 600.000 votos todavía por definir y por revisar, no se olvide. Bueno. Y que cada vez que entra un voto más al conteo, nosotros acortamos la diferencia. Y con toda seguridad vamos a terminar primeros en esta primera vuelta. No se olvide que el CNE metió primero la información que más le convenía, digamos, a Noboa. Acuérdense que comenzamos con 51% ellos y nosotros 38%. Y esto se fue acortando a medida que comenzaron a meter la información que ellos no querían meter, que retenían. La información de Manaví, 2 horas no entró, la información de los distritos del Guayas no entraban, o sea, en donde ellos sabían que teníamos una mayor votación, no metían esa información, pues justamente para dar la impresión de que ellos ganaban la elección. Pero mire usted que ni siquiera tuvieron la caballerosidad de presentarse con sus militantes el día domingo a decir: aquí estamos, hemos ganado, porque saben que han perdido. Esa es la realidad. El margen es pequeño, ¿cierto? ¿Han perdido? ¿Estar en una segunda vuelta se puede considerar que han perdido? No, que perdieron, que no llegaron en primer lugar, Pedro. No es que perdieron toda la elección, no, entraron a segunda vuelta, es un triunfo para ellos. Pero ellos habían impulsado la narrativa, habían señalado la narrativa de que ellos ganarían. Y no solamente ganarían, sino que ganarían en la primera vuelta. Ambas tiendas políticas utilizaron la misma narrativa que ganarían en una primera vuelta. En el caso, las dos tendencias políticas, Ricardo. No, Pedro, le digo sinceramente, nosotros nunca dijimos que íbamos a ganar en primera vuelta. Nunca. Bueno, el líder de la Revolución Ciudadana lo anunció en sus redes sociales. No, nosotros dijimos que nosotros quisiéramos, por supuesto, ganar en primera vuelta, pero jamás pusimos una mentira. Siempre dijimos, y en nuestra información decíamos que teníamos una diferencia a favor nuestro, pero jamás dijimos que tendríamos información de que ganaríamos en primera vuelta. La diferencia es que Noboa, no sabemos si él lo contrató, pero parece lo más cercano a la realidad, que contrataron a un señor de apellido Tello, el CNE, que está controlado por el gobierno, por supuesto, así como el Tribunal Contencioso Electoral, le autorizó a este señor Tello, que nunca hemos conocido que ha hecho una encuesta en su vida, lo autorizó a hacer exit poll o encuestas a boca de urna. Claro. Y esta gente sí dijo, tiene Noboa el 50.2 o 50.1% de votación, con lo cual quería dar a entender a todo el mundo que ya esto se terminó, ganó en primera vuelta, punto final, casi que ni contemos las actas. Y hemos visto que esa información no es cierta, es falsa, es una falsedad. Alejada totalmente de la realidad, definitivamente. Completamente. Pero ¿no le parece raro? Efecto, sí es grave, Pedro, claro, es gravísimo. Por supuesto, tiene que seguirse una investigación. Esa persona tiene que responder judicialmente. Porque existe una irresponsabilidad, coincido con usted definitivamente. Y ahora sí, pero ¿no le parece raro que las encuestadoras que tienen reputación, que tienen credibilidad, decidieron o desistieron más bien de hacer estos procesos de tracking poll o estos procesos a boca de urna? ¿No les parece raro porque se retrocedieron o no lo quisieron hacer por falta probablemente hasta de seguridad? Puede ser, pero yo creo que también porque han fracasado tanto que ya no querían fracasar más. Mire usted, una encuestadora tan famosa como Sedato decidió no hacer, pues ya
conocemos los resultados en los últimos procesos electorales. Y creo que también por la falta de credibilidad. O sea, ciertamente que las encuestadoras han fallado muchísimo en su información. Sin embargo, le debo decir una cosa, nosotros hicimos un tracking poll en los últimos días y finalmente llegamos, que siempre esos son encuestas, finalmente tienen algún nivel de confiabilidad y también de posibilidades de no acertar exactamente, pero nosotros en la última información que la dimos, me acuerdo que Andrés Arauz dio esa información, la puso, nosotros teníamos un 2% arriba. Yo creo que vamos a estar arriba, no sé si en el 2%, pero sí en el 0.5 o 1% cuando se termine el conteo de los votos, Pedro, se lo aseguro. Pero finalmente las encuestadoras tienen un margen de error que en muchos casos es el 2.5%, de tal manera que esas encuestas que nosotros hicimos conocer, que nosotros habíamos contratado, realmente se corresponden con la realidad. Y eso es lo importante. Lo importante en todo caso, que el resultado final es que existen dos candidatos que en estos momentos van a estar en segunda vuelta, que es Luisa González y Daniel Noboa, indistintamente quién esté en primero o segundo puesto, porque no le garantiza que esté en primer lugar que gane las elecciones presidenciales. Usted sabe que esta es una dinámica bastante interesante y sobre todo impredecible. Pero anunció la candidata presidencial, Luisa González, que va a hacer un replanteamiento en sus estrategias. ¿Qué se debe enmendar, qué se debe corregir o qué se debe fortalecer? ¿Cómo van a replantear esta estrategia, Ricardo? Eso, Pedro, para mí es muy complicado decirlo porque yo no soy parte del equipo nacional de conducción de la campaña electoral, participo en algunas reuniones, pero he estado básicamente concentrado en la provincia del Guayas y lo están haciendo, están trabajando, están haciendo un análisis de los resultados electorales. Por tanto, yo no podría en este momento decirles esta es la nueva estrategia que vamos a seguir, pero sí hay un elemento que creo que podemos anunciar y es la necesidad de ampliar el margen de acción de comunicación política. Y en esto tenemos una relativa ventaja, que no es una ventaja que está consolidada, que depende de las conversaciones, pero no olvide usted que el tercer candidato, digamos, en los resultados electorales, es Leonidas Issa y Pachacuti. Claro, que está bastante distante de los dos primeros, ¿no? Para sí, puntualizar. Por supuesto, pero tiene el 5.3%, lo cual en estas pequeñas diferencias que hay entre los dos primeros lugares pesa mucho. Y como usted recuerda, antes de que se inicie el proceso electoral, se establecieron conversaciones entre 5 partidos políticos, entre los cuales está Pachacuti y el Partido Socialista Centro Democrático, y para la Revolución Ciudadana y Reto, que fueron los que finalmente decidimos ir en la papeleta juntos, pero con los otros 3 partidos existe un nivel de comunicación, de cercanía respecto a nuestra visión de la sociedad, nuestra visión de futuro, y creo que eso nos puede permitir un importante margen de acción y de comunicación con ellos. Eso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista social, también hay centenares de organizaciones sociales en el país, campesinas, obreras, de artesanos, estudiantiles, etcétera, que también tienen una posición cercana a estos 5 partidos políticos y a la concepción nuestra sobre lo que debe ser la sociedad. De tal manera que tenemos un amplísimo margen, amplio margen de comunicación, de diálogo con la sociedad para poder efectivamente lograr el triunfo en la segunda vuelta. Y también acudir a la conciencia del conjunto de la población, los que no fueron a votar, Pedro, los que dejaron la papeleta en blanco, los que anularon su votación, las personas que tienen dudas, nosotros les llamamos a que reflexionen y se pregunten, ¿quieren seguir en el país que vivimos ahora? Con los niveles de inseguridad, de pobreza, de marginación, de desempleo. O también puede ser que se mantengan en esa postura porque ya están hartos, ya no creen en los políticos ni tampoco en las agrupaciones políticas. Ahora, ¿ustedes creen que podrán lograr ese acuerdo que van a proponer con las izquierdas o con las tendencias progresistas? Porque en su momento, antes de que empezara este proceso democrático, se intentó lograr un acuerdo con las izquierdas y lamentablemente fracasaron. ¿Por qué cree que ahora sí lo podrán lograr?
Lo que pasa es que en el periodo preelectoral había que elegir candidatos y solamente podía ser un candidato presidencial. No podríamos tener entre los 5 partidos políticos y más algo así como 30 y pico de organizaciones sociales 5 candidatos. Tenemos que tener solamente un candidato presidencial y un vicepresidencial y luego también las listas. Entonces allí es más difícil ponerse de acuerdo, pero cuando ya hay solamente 2 opciones, Pedro, ya ahí sí la decisión creo que está en manos de ellos de tomar, o con el partido que ha consolidado lamentablemente una situación de destrucción de la institucionalidad, de la seguridad, de la economía del país, porque en todos esos indicadores el gobierno de Noboa ha fracasado rotundamente: la economía, la seguridad, el empleo, la energía, claro, o reconstruir el país. Ha fracasado, pero sin embargo está en segunda vuelta, lo que significa que hay un gran número de la población que todavía sigue confiando en él, porque probablemente estuvo en un periodo transitorio que no le ha permitido tener un gobierno de 4 años para poder resolver los problemas del país. Bueno, lo que usted dice, alguna gente lo puede pensar así, sin embargo, hay que reconocer algo. No se olvide que cuando se hicieron las elecciones en el 2023, todos los candidatos sabían y lo decían: vamos a tener un gobierno de 1 año y medio. Y las promesas que se hicieron eran para cumplirse en 1 año y medio. Y las promesas que hizo no cumplió ninguna de ellas. Sí, es posible que haya esa sensación. Hay mucha gente, y esta es una de las hipótesis que los politólogos tienen, de que ¿por qué siguen votando por Noboa? Porque la gente no le gusta reconocer que fracasó en su decisión. Y hay mucha gente que dice: no, pues démosles un poquito más de chance. Como dicen, pero estamos claros de que nos ha ido mal. Como dicen en mi pueblo, sí, en Manabí, Ricardo, hay gente que somos achudas, probablemente. En todo caso, sí. A ver, ¿ustedes confían que lograrán este acuerdo con Pachacuti precisamente para que a través de esta agrupación política se les pueda endosar estos votos a la Revolución Ciudadana en esta segunda vuelta? Mire, no hay endoso de votos. Sí hay cercanía, sí hay identidad, sí puede haber identificación, pero no hay endoso de votos, ya sabemos, eso no existe. Pero sí hay, evidentemente, un mayor nivel de cercanía ahora que lo que hubo algunos años atrás. Acuérdese usted que en su momento quienes dirigían Pachacuti dijeron: no votemos por la Revolución Ciudadana, incluso algunos dijeron que preferían votar por un banquero. La situación ahora es distinta en el caso de Leonidas Issa. Sin embargo, por supuesto, la decisión es de ellos. Ellos tomarán su decisión, lo harán colectivamente, claro. Como lo ha dicho Leonidas, ha dicho: correcto, vamos a verlo en el interior nuestro. Fue tan claro decir que los líderes no endosan votos. Sí, está claro que no endosan votos, eso sí, pero sí habrá entre la población que ha votado por ellos mayoritariamente, con seguridad, una mayor cercanía a los postulados de la Revolución Ciudadana que a la derecha de Noboa. Ahora, vamos a tener una Asamblea Nacional sumamente dividida, con 2 tendencias políticas que prácticamente se apoderarán del escenario legislativo. ¿Qué vendrá en estos próximos 4 años, Ricardo? ¿Más pugnas o acuerdos? Yo espero que no. Yo espero que no haya más pugnas. Y dependerá de quién para que no existan pugnas. Dependerá de nuestra capacidad de diálogo. Hay que dejar al lado las ideologías políticas, esas luchas de poder infructuosas. O sea, las ideologías políticas no se pueden dejar de lado, Pedro. Sin embargo, en la acción legislativa sí puedes lograr acuerdos, a pesar de que tengas diferencias políticas, porque te digo, sinceramente, no le podemos pedir a ellos ni nos pueden pedir a nosotros que no sigamos pensando como pensamos. Tenemos determinado planteamiento para nuestro país, para nuestra sociedad, cómo ejercer el gobierno, cómo desarrollar la economía, que si debe haber inversión pública o no, que si debe haber becas o no, que si debe haber la inversión privada, hasta dónde invitarla de afuera, cambiar nuestras leyes o no cambiarlas. Todo eso lo podemos discutir, pero respecto a los principales problemas que el Ecuador vive sobre inseguridad, sobre desempleo, sobre una economía que está lamentablemente en depresión, yo creo que sí nos podemos poner de acuerdo en la Asamblea. Estoy convencido de que si nosotros planteamos: vamos a construir los barrios de paz,
tanto la ADN como Pachacuti, como los otros partidos que tienen muy poca representación en la Asamblea, y nosotros podemos estar de acuerdo, pero hay que dialogarlo, hay que decir, bueno, hay estas cosas en donde no estamos de acuerdo, dejémoslas por ahora de lado, porque el país, el pueblo ecuatoriano no puede pasarse toda la vida viendo cómo se discuten temas, cómo se pelean entre la gente y no haya... Y no se resuelven los problemas prioritarios de los ecuatorianos. Ahora, hay que resolver los problemas. Ricardo, para eso estamos y debemos estar en la Asamblea. ¿Qué tan importante es este acercamiento o este acuerdo que se pueda lograr con Pachacuti para tener una mayoría inclusive absoluta en la Asamblea Nacional? Tiene ese nivel de importancia, o sea que vamos a ver... ¿Van a persistir este acuerdo con Pachacuti? ¿Es necesario para la Revolución Ciudadana para lograr esa mayoría absoluta? Yo creo que es de enorme importancia. La decisión desde ellos, está claro, pero es de enorme importancia porque fíjate, según nuestros cálculos, nosotros tendríamos entre 68 y 72 asambleístas. Vamos a ver el resultado final. Hay muchos cambios que se van produciendo justamente a medida que entran la información en CNE. Y el CNE a toda costa no quiere que entre la información porque cada vez que entra, pues nosotros vamos creciendo. Si logramos ese resultado entre 68 y 72, vamos a ver cuál es el que resulta finalmente, más los 8 o 9 o 7 que pueda tener Pachacuti, prácticamente podríamos estar teniendo casi la mayoría simple en la Asamblea, lo cual es de enorme importancia, más allá de que también hay algunos otros partidos políticos independientes, que son pocos, pero que son votos importantes, o provinciales, que podrían, no partidos independientes, disculpe, quise decir partidos provinciales, locales, que con quienes también se podría dialogar, seguramente están menos propensos a tener posiciones extremas, podrían tener posiciones de acuerdo con nosotros y que eso nos podría permitir tener mayores acuerdos en la Asamblea Nacional. Nosotros confiamos en eso. Yo Ricardo, te digo, Pedro, soy muy optimista, y soy una persona dedicada al diálogo. Ricardo, tengo unas preguntas finales que no quiero dejarlas pasar y son cortitas y quiero que tengan respuestas así sumamente cortas. Sí. ¿Ricardo Patiño buscaría la presidencia de la Asamblea Nacional? No, de ninguna manera. ¿No está en sus planes para nada? Colectivamente. ¿No está en sus planes para nada? Lo decidiríamos colectivamente. ¿Lo anhela, lo aspira? No, sinceramente no. Yo aspiro a trabajar en la consolidación de las organizaciones. ¿Qué significa llegar a un acuerdo con Pachacuti? ¿Ceder posturas, ceder espacios de poder? Discúlpame que no te conteste, Pedro, pero ¿por qué? No debo de contestar porque no soy la persona que está a cargo de esas conversaciones. Son otros compañeros que estarán a cargo de eso y yo no puedo adelantarme de eso. Ahora le hago una pregunta, la última. Si se logran los acuerdos con Pachacuti y Leonidas Issa les pide la presidencia de la Asamblea Nacional para lograr esa mayoría absoluta, ¿ustedes cederían esa posibilidad? Igual, son decisiones políticas que hay que tomar en el nivel correspondiente. Pues quisiera contestarte, Pedro, pero no lo puedo hacer porque sería incorrecto, indisciplinado de mi parte. Pero son acuerdos que están dentro de las conversaciones precisamente para lograr esos propósitos. Por supuesto que deberíamos de llegar a acuerdos, ojalá los lleguemos, pero yo no me puedo adelantar porque hay personas encargadas de ese diálogo y entonces van a decir, pero Patiño dijo tal cosa. No me corresponde hacerlo. Bueno, está bien, reconocemos su disciplina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, querido gracias Ricardo. Por la invitación. Ha sido un gusto estar contigo. Igualmente. Vamos a nuestra pausa publicitaria. Igualmente. Vamos a la pausa publicitaria y regresamos.